Voy a coger un pincel menor y voy a sobreexponer este lado de la cara. Voy a bajar la exposición en torno a un 20 aproximadamente, un 20, un 30. Vamos a ver el antes y el después. Ahí veis cómo cambia la imagen. Me voy a ir ahora a la capa de isla. Aprieto sobre la capa de isla y me voy a acercar a esta zona que vamos a arreglar, ya que se ha quedado ahí un azul un tanto intenso. Vamos a coger la herramienta de tampón de clonar. Voy a aumentar el tamaño del tampón de clonar. Voy a hacer origen en esta zona. Con la tecla Alt apretada y ese punto de mira, hacemos clic ahí en esa zona para clonarla sobre esta. Estoy trabajando con una exposición, con una opacidad del 22%, por lo tanto tendré que dar varias veces. Voy a hacer origen ahora en esta zona. Para rellenar ahí un poco lo que es el borde. Ahora voy a hacer origen en esta otra zona y voy a rellenar ahí ese punto. Voy a trabajar también sobre esta zona, hago origen aquí y relleno ahí. Hago origen aquí y relleno en esta otra zona. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy ahora a crear una nueva capa y vamos a trabajar con el pincel color frontal negro, con una opacidad, vamos a poner la opacidad al 100%. Y vamos a oscurecer esta zona de acá. Voy a bajar la opacidad de esta capa. La voy a dejar en un 70 aproximadamente. Voy a dejarla en un 60 finalmente. Voy a bajar ahora el tamaño del pincel a un 50 aproximadamente, 40-50. Voy a darle un poquito de oscuridad ahí. Ahora voy a bajar la opacidad como a un 20 y voy a dar por esta zona, voy a oscurecer un poco más. Vamos a ver el antes y el después, ahí lo veis, el cambio que hemos efectuado. Bien, ahora voy a crear unas capas de ajuste. Vamos a crear una capa de ajuste apretando en este icono. Nos vamos a tono saturación, apretamos y en tono saturación vamos a poner menos 100 aquí en tono. Perdón, menos 100 en saturación, me he confundido. Menos 100 en saturación, ahí lo tenemos. Y esta capa la vamos a poner en modo de luz fuerte y vamos a bajar la opacidad al 50% aproximadamente. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a crear una capa de balance de color. Nos vamos aquí, apretamos en las capas de ajuste y nos vamos a balance de color. Vamos a apretar en equilibrio de color y vamos a poner del cian al rojo
en medios tonos vamos a trabajar. Del cian al rojo vamos a poner menos 100. Del magenta al verde vamos a poner 0, lo dejamos tal y como está. Y del amarillo al azul vamos a poner menos 60, menos 55 quizás. Va a ser más apropiado. Lo vamos a poner en modo de luz suave. Y vamos a bajar la opacidad en torno a un 20 aproximadamente, entre un 10 y un 20. Voy a dejarlo ahí en 19. Como veis, ha cambiado levemente el tono. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste de tono y saturación de nuevo. Vamos aquí, apretamos en tono y saturación. Vamos a bajar la saturación a 100, a menos 100, ahí lo tenemos. Vamos a ponerla en modo de oscurecer, esta capa, y así se va a quedar. Voy a bajar un poquito la opacidad, voy a dejarlo en torno a un 80. Esta capa de tono y saturación que tengo aquí, de luz fuerte, la vamos a bajar un poco más. Voy a dejarla en un 30%. Y estas sombras que tenemos aquí, la capa 3, la voy a renombrar, voy a llamarla sombra fondo de océano. Fondo mar. Y voy a bajar un poco más la opacidad, la voy a dejar yo creo que en un 30 y 44 va a estar bien. Y vamos a seguir con los siguientes pasos. Ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa. Creamos una nueva capa. Cogemos un pincel color frontal, el negro, con una opacidad del 20% aproximadamente. Me voy a ir a vista, píxeles reales. Y vamos a oscurecer algunas zonas del islote. Voy a coger ahora la herramienta de borrador para pulir esta zona. Y lo que voy a hacer ahora es bajar un poco la opacidad, la voy a dejar en un 80, 90, 80. Ahí está bien. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a bajar un poco más la opacidad de esta capa, la voy a dejar en un 70, un 50% va a estar bien. No quiero que sea demasiado exagerado. Ahora me vuelvo a las capas de ajuste. Voy a crear un mapa de degradado. Vamos a mapa de degradado. Pinchamos en este degradado. Pinchamos sobre el negro. Nos vamos al color negro. Pinchamos y vamos a poner el siguiente parámetro. 1, 6, 4, 4, 5, 8. Damos OK. Pinchamos sobre el blanco. Y ponemos el siguiente parámetro. C3, 9, F, 7, 9. Damos OK. Y esta capa la vamos a poner en modo de luz suave. Vamos a bajar la opacidad en torno a un 60 aproximadamente. Ahí vemos el antes y el después. Voy a dejarla en un 50, entre un 40 y un 50. Ahí está mejor. Ahora lo que voy a hacer es irme a la capa de cielo que tengo aquí. La voy a duplicar, control J. Y la voy a poner en modo de multiplicar. Cambiamos el modo de fusión a multiplicar para que se
vean mucho mejor, más contrastadas las nubes. Ya estamos llegando prácticamente al final del fotomontaje. Lo que voy a hacer es bajar un poquito más la opacidad de esta capa de cielo copia que hemos creado y que hemos puesto en multiplicar. La voy a bajar como a un 30, entre un 20 y un 30. Un 29 está bien. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí arriba, posicionarnos en la capa mapa de degradado. Y yo voy a utilizar los plugins de Nik Software, como suelo hacer en estos tutoriales. Voy a aplicarle algún procesado. La equivalencia a estos plugins la tenéis en imagen, ajustes, variaciones. Ahí podríais más o menos conseguir los mismos efectos con esa herramienta, aunque yo os recomiendo que os bajéis los plugins de Nik Software, que trabajan bastante mejor. Vamos a ver cuál es el que nos interesa. Vamos a desplegar esta pestaña y voy a ir pasando de uno en uno para ver cuál es el apropiado. El T01 es el que voy a utilizar. Aprieto, voy a bajarlo a un 30%. Voy a probar en un 40%. Lo voy a dejar en un 43%. Le damos OK. Ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa, control J. Me voy a ir a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Vamos a darle OK. Y vamos a ponerlo en torno a un 20% de opacidad, un 15, un 20. Para que el enfoque no sea exagerado. Ahora lo que vamos a hacer es crear un combinado. Control, Alt, mayúsculas y tecla E nos crea el combinado. Esta capa 4 le voy a llamar combinado. Me voy a ir a filtro, ruido, reducir ruido. Ahí veis el cambio en la previsualización. Voy a darle OK. Ahora lo que voy a hacer es ir a filtro, ruido, añadir ruido. Y le voy a añadir un 2,5 de ruido. Damos OK. Esta capa la voy a bajar un poco la opacidad. La voy a dejar un 60, yo creo. Vamos a bajar hasta el 60%. Activo y desactivo. Ahí veis el cambio. Ahora voy a aplicarle un efecto de blanco y negro. Voy a aplicar los plugins, el plugin de Silver FX Pro. Aquí, como veis, tengo varios estilos. Este nos va a dar un poquito más de contraste y grano. Voy a aplicar este. Y ahora esta capa lo que voy a hacer es ponerla en modo de fusión luz suave. Ahí lo ponemos en luz suave. Bajamos la opacidad. En un 25, entre un 20 y un 30 va a estar bien. Voy a crear una nueva capa ahora encima de esta primera que tenemos aquí, Silver FX Pro. La relleno de negro, mayúsculas F5, color frontal, damos OK. Me voy a filtro, interpretar, destello.
Voy a colocar el destello en esa zona. Le damos OK. Y ponemos la capa en modo de luz suave. Perdón, en trama la vamos a poner. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa. Coger un pincel, apretando la tecla B activo el pincel. Color frontal negro. Voy a poner una opacidad del 100%, ya que en la zona del fondo del mar no quiero que se aplique ese efecto. Así que para recuperar este tono oscuro utilizamos el 100%. Eliminamos este efecto del destello. Vamos a eliminar esta zona también de acá. Y vamos a bajar la opacidad de esta capa. Vamos a ponerla en un 50 para probar a ver ahí qué tal funciona. Incluso menos, la voy a bajar a un 35, un 30-35. Ahí está bien. Ahora lo que voy a hacer es coger la herramienta de pluma. Apretamos este icono, capas de forma. Nos venimos a esta zona. Hacemos clic. Y cerramos la selección. Nos vamos aquí arriba a color. Ponemos el blanco. Damos OK. Nos vamos a la capa de forma 1. Apretamos el botón derecho del ratón. Rasterizar capa. Nos vamos a ponerla en modo de luz suave. Nos vamos a filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y vamos a darle un desenfoque de 65 aproximadamente. Damos OK. Ahora lo que vamos a hacer es bajar la opacidad de esta capa. Lo vamos a dejar en un 20, entre un 10 y un 20, yo creo que va a estar bien. Voy a dejarlo en un 15. Veamos el antes y el después. Es leve, pero como veis se nota el efecto. Esto lo que nos hace es que nos da mayor contraste entre esta zona y esta otra. Está más oscura. Bien, pues vamos a ir acabando. Bien, ahora voy a hacer a este árbol que tengo ya aquí recortado. Con la herramienta de mover y la tecla Alt, arrastro hasta la composición. Suelto. Control T. Aprieto este icono y reduzco de forma proporcional. Lo vamos a ir colocando. Voy a aumentarlo un poco más, apretando la tecla mayúscula y tirando el vértice. Damos OK. Y voy a ir disimulando le voy a colocar en esa zona. Voy a duplicar esa capa, control J. Vuelvo a duplicar, control J. Esta vez me voy a edición, transformar, horizontal. Control T para disminuir un poco su tamaño. Y le vamos a situar en esta zona.
Control T, voy a disminuir un poco más su tamaño. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Control J para duplicar de nuevo este último árbol que habíamos invertido de forma horizontal. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle un filtro. Vamos a aplicarle un balance de color para que nos dé una dominante más cálida. Aquí lo tenemos. Voy a bajarlo a un 50% aproximadamente. Como veis, el tono del cielo cambia bastante, se nota bastante bien, y el tono de la tortuga también, mientras que el mar más o menos nos queda con ese tono verdoso que nos interesa. Por lo tanto, voy a darle OK. Aquí tenemos el cambio. Veamos el antes y el después. Y para finalizar vamos a crear un combinado, el último combinado. Apretamos Control, Alt, mayúsculas, tecla E. Se nos crea ese combinado. Le voy a llamar Final. Nos vamos a ir a Filtro, Desenfocar, Desenfoque Gaussiano. Le vamos a dar un desenfoque de 15. Apretamos OK. Vamos a poner esta capa en modo de luz suave. Creamos una máscara de capa. Vamos a bajar la opacidad en torno a un 40. Cogemos un pincel, color frontal negro, opacidad 100%. Y vamos a pintar en esta zona del fondo del mar. Ahí veis el cambio. Y bueno, pues nada más, hemos acabado ya este fotomontaje. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.